Hola, me llamo Cristina Muñoz. Hoy voy a hablarles de detección automatizada de archivos maliciosos en el repositorio PyPI. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué estoy dando esta presentación? Bueno, se los explico, pero primero permítanme contarles cómo me convertí en una experta en este tema. Pasé la mayoría de la última década desarrollando software y trabajando en seguridad cibernética en empresas de tecnología y consultorías en San Francisco y Nueva York. Me encanta diseñar sistemas y solucionar problemas humanos con herramientas de software. Mi último trabajo fue una empresa emergente tecnológica de Google X llamado Chronicle Security. El producto estrella de Chronicle, llamado Backstory, fue un nuevo tipo de sistema de información y gestión de eventos por SIEM por sus siglas en inglés. Backstory ingiere varios tipos de telemetría y lo escanea constantemente para buscar indicadores de sistemas comprometidos, IOC por sus siglas en inglés. A los ingenieros de seguridad les encantan las abreviaciones, así es que les pido perdón por adelantado. ¿Cómo es que se encontraron los IOCs? Backstory está integrado con información sobre amenazas y escaneos de virus. El departamento de marketing lo imaginaron Backstory como un panel único de un centro de operaciones de seguridad, SOC por sus siglas en inglés. Chronicle fue oficialmente adquirido por Google Cloud en agosto de 2019. Esto pasó 3 meses después de que lanzamos Backstory al mercado. Después de la adquisición, nuestros nuevos amos corporativos me ofrecieron un lugar, pero su estrategia de negocio no estaba alineado con mis intereses personales. Decidí que no quería seguir con Chronicle ni Google. Fue entonces que decidí renunciar mi trabajo y me fui de vacaciones a Guatemala, entre nadar en cascadas y tomar raspados de tamarindo. Recibí un correo electrónico de alguien trabajando con la Python Software Foundation. El correo trató de una solicitud de propuesta que lanzaron para el desarrollo de funciones críticas de seguridad en el software en el índice de paquetes de Python, PyPI por sus siglas en inglés. Revisé los requisitos y decidí entregar una propuesta. Regresé de mis vacaciones y empecé a escribirla. Si usted es nuevo en esto, tal vez no sabe qué es el índice de paquetes de Python. PyPI es simplemente el repositorio canónico de paquetes de terceros. pip es el gestor de paquetes para Python. Si alguna vez has ejecutado este comando, usted ha utilizado PyPI. Cuando alguien instala paquetes de PyPI, ¿cómo sabe que estos archivos no son programas malignos? La respuesta a esta pregunta es, desafortunadamente, no se sabe. No hay una respuesta concreta porque los administradores de PyPI tampoco lo saben. Son aproximadamente 5,000 archivos subidos a diario a PyPI y no tienen la capacidad de revisarlos todos manualmente. La Python Software Foundation es una organización sin fines de lucro. Cuenta con 7 empleados de tiempo completo y solo uno ocupa una función técnica. También hay muchos voluntarios que dedican su tiempo para asegurar la seguridad de PyPI, pero la escala del problema es simplemente demasiado grande para resolverla manualmente. Nos vemos la necesidad de una solución automatizada, así que regresamos a los detalles de la solicitud de la propuesta. La solicitud tuvo 2 metas, con el propósito de fortalecer la seguridad de PyPI. La primera meta se trata de asegurar la integridad de archivos y se puede describir como implementar the Update Framework, por sus siglas en inglés, TOOF. TOOF es el protocolo de código abierto que puede asegurar los archivos proveídos por contribuidores a PyPI son los mismos archivos que descargan los usuarios y que no han sido manipulados en tránsito. TOOF ha sido adoptado por muchas empresas, Cloudflare, Docker, DigitalOcean por nombrar algunas. Y se puede encontrar con más detalles cómo se debería implementar en pip 458. Yo entregué una propuesta para la segunda meta. Ahora vamos a revisar los requisitos de esta meta con más detalle. El sistema para detección automatizada de archivos maliciosos tiene que ser extensible, con capacidad de integrar varios tipos de controles de seguridad, llamados chequeos. Tiene que ser desarrollado a través de un proceso de desarrollo de software open source.
Necesita infraestructura del almacenamiento para guardar los resultados. El sistema necesita una interfaz para que los administradores los puedan revisar. Esto servirá como un panel único para los eventos con relevancia a la seguridad cibernética. Finalmente, necesita documentación técnica que apoyará el desarrollo de nuevos chequeos por la comunidad. Otra forma de interpretar estos requisitos es: quieren construir un SIEM dentro de PyPI, quieren coleccionar telemetría con relevancia a la seguridad, escanear indicadores de sistemas comprometidos con chequeos, enseñar estos IOCs en una interfaz, y que el sistema será capaz de integrar nuevos controles para nuevas amenazas. Esto funciona fundamentalmente como un SIEM, y con mi experiencia de contribuir a uno antes, me sumergí en la propuesta. Para ofrecerles más contexto, nunca he presentado ni escrito una propuesta así. Fue mi primera vez. Soy ingeniera y me tocó investigar el estilo de formato de propuestas. Gasté más que una hora solo por elegir el tipo de letra. Pero al final triunfé. Esto es el correo que me envió Ernesto, el director de la infraestructura de Python Software Foundation, en donde me avisó que quería aceptar mi propuesta. Bueno, ya cubrimos el qué y por qué del sistema. Ahora vamos a cambiar de marcha y enfocar en las cuestiones de dónde y cómo. En PyPI hay 3 tipos de bienes que queremos proteger: proyectos, versiones y archivos. Un proyecto es la unidad organizativa del nivel superior para paquete. Cada proyecto cuenta con un nombre, descripción, uno o más autores o responsables, y más significativamente contiene versiones. Versiones son exactamente como suenan: una asignación de un nombre, código o número único a un paquete para indicar su nivel de desarrollo. Versiones contienen archivos. Archivos son los bienes más atómicos en el ecosistema de empaquetamiento. Archivos contienen el código que usuarios descargan y ejecutan. También son los bienes en que el sistema de antivirus se enfoquen cuando hablamos de la detección de malware. El sistema de detección automatizada de archivos maliciosos opera principalmente en estos 3 bienes: proyectos, versiones y archivos. Cada verdicto de los IOCs está vinculado con uno de estos bienes a través de una relación de clave foránea. A continuación, hablaremos de diferentes vectores de ataque usados por hackers contra estos 3 tipos de bienes y controles que podrían ayudar a detectarlos. Una táctica común utilizada por hackers es crear un proyecto con un nombre familiar o mal escrito por una letra. Utilizan errores tipográficos deliberados que imitan proyectos populares, pero están diseñados para engañar a los usuarios, con el objetivo final de que descarguen el paquete malicioso. Estos 2 proyectos son malware que roban claves SSH y GPG, pero parecen legítimos. El paquete verdadero DUtil ya está compatible con el Python 3. El paquete malicioso Jellyfish está escrito con un I minúscula en vez del L mayúscula. La falta de ortografía es evidente en el fuente monoespecial. El paquete malware Python 3 DUtil en PyPI es particularmente engañosa debido a que existe un paquete legítimo en el repositorio Debian con este mismo nombre. Estos 2 proyectos maliciosos fueron creados por el mismo atacante. El ingeniero de software alemán llamado Lucas Martini descubrió la verdad de estos paquetes en el 1 de diciembre de 2019. Se puso en contacto con el equipo de seguridad de PyPI y lo removieron del repositorio el mismo día. El proyecto Python 3 DUtil solo fue servido por PyPI por 2 días. Pero el proyecto Jellyfish permaneció en PyPI por casi un año. Es muy difícil detectar typo squatting porque hay miles de proyectos con nombres similares a proyectos bien conocidos, y por buena razón. Para combatir este problema se requiere de heurísticas más avanzadas que la distancia de edición. Ahora hablaremos de versiones comprometidas. Esto es un relato de hechos
que tomaron lugar en una comunidad de otro lenguaje de programación, Node. Considera este escenario no tan hipotético. Un desconocido se pone en contacto con un ingeniero de software ocupadito y le ofrece ayudar a mantener su proyecto popular. Digamos que el proyecto se llama EventStream. Le concede el permiso para modificar y publicar nuevas versiones del proyecto al desconocido. El nuevo contribuidor crea una nueva versión que contiene malware. Cuando los usuarios desprevenidos actualizan su paquete, se infectan con malware. Así, miles de proyectos son comprometidos. Los detalles de estos eventos salieron a la luz en noviembre del 2018. El atacante, con el apodo de Right9 Control, le ofreció a Dominic Tarr integrar una nueva dependencia a su proyecto EventStream. El nuevo contribuidor lanzó una nueva versión del proyecto que agregó la dependencia maliciosa para robar bitcoins. El resultado fue un caos en este issue GitHub. Aunque esto no ha ocurrido en el ecosistema de Python, que nosotros sepamos, eso no quiere decir que no ocurrirá. Autores y responsables de proyectos de software open source forman una gran superficie de ataque, que en muchos casos son más fáciles de explotar que sistemas técnicos. En este caso, el autor daba acceso al proyecto voluntariamente al atacante. Atacantes también tratan de conseguir acceso a cuentas de autores por otros medios, robo de credenciales o ataques de fuerza bruta contra las contraseñas. Autenticación multifactorial mitiga estos tipos de ataque. En PyPI solo existe la posibilidad de habilitar two-factor autenticación desde hace un año, pero todavía no es requerido. Por fin, hablaremos de archivos. En Python existen dos formatos de distribución para paquetes, built y source. Las distribuciones built son precompiladas. Cuando alguien descarga el paquete, los archivos se colocan en el lugar correcto para ejecutar, pero no ejecutan código adicional para instalarse. Wheel es un ejemplo de una distribución built y el formato recomendado actualmente para desarrolladores de paquetes. Distribuciones source son un formato más antiguo de empaquetamiento y requieren un paso adicional de precompilación en el sistema de usuarios de que los descarguen. Entonces, las instrucciones para estos pasos se contienen en el archivo requerido setup.py. Los desarrolladores de paquetes controlan el contenido de setup.py y pueden aprovecharse de esta función para ejecutar código malicioso en el momento de descargue automáticamente. En la industria de seguridad cibernética llamamos esto Remote Code Execution o ejecución de código por vía remota. Aquí tenemos un ejemplo de ello. El autor puede enganchar al comando install para iniciar un shell inversa y ganar acceso al sistema del usuario. Esto es el método utilizado por el atacante en el primer ejemplo de los paquetes Python 3D util y Jellyfish. Hay un ejército de trabajadores compuesto de voluntarios tratando de mantener a salvo los usuarios de PyPI, pero la escala del problema es enorme. Tenemos que adoptar un enfoque sistémico. Estos ejemplos nos ayudan a llevar a conclusiones acerca de cómo debería funcionar este sistema. Los lugares donde queremos investigar comportamientos sospechosos son eventos singulares y discretos, como cuando un archivo está subido o un proyecto está creado, y a los intervalos regulares para revisar una serie de eventos o patrones generales de comportamiento. Para cubrir estos dos casos, propuse dos tipos de chequeos. Chequeos que se inician por enganches de eventos y chequeos que se inician por un horario fijo. Chequeos de enganches de eventos son útiles como heurísticas de bajo contexto para identificar malware. El momento en que se sube un archivo, podrían enviar el archivo a VirusTotal para que lo escanee con antivirus. Puede implementar una analizadora estático o dinámico. Las reglas Yaras también son útiles para buscar coincidencia de patrones maliciosos. De hecho, esto es lo que hicimos.
Este escanea el archivo setup.py de cada subida con reglas Yara para buscar firmas digitales que señala código malicioso. Las reglas Yaras avisan cuando encuentren generaciones de nuevos procesos, por ejemplo, coincidente de la cadena sobre funciones como exec, eval o módulos subprocess. Activamos una alerta para conexiones de red porque esto es lo que hace malware para comunicar con servidores de comando y control. Deserializar se refiere a código serializado o obfuscado que podría contener una carga útil maliciosa. Metaprogramming es otra estrategia de obfuscación que detectamos. Lo malo de las reglas Yara es que siempre serán una carrera de armamentos. No puedes escribir una regla para un vector de ataque nuevo o desconocido. También hay muchas razones legítimas que alguien necesita iniciar un nuevo proceso o hacer una conexión de red en el archivo setup.py. Aquí tenemos un ejemplo. Este código se ejecuta en el momento de instalar el paquete PsychoPG, la biblioteca oficial para el cliente de Postgres. El sistema crea un verdicto para este archivo porque utiliza el módulo subprocess en setup.py. Chequeos de enganche prevista son útiles para analizar acciones y el contexto que los rodea. Por ejemplo, consideramos las siguientes situaciones. Un usuario con una cuenta recién creado accede a PyPI con una dirección IP que pertenece a un servicio VPN. Registra un nuevo proyecto con nombre parecido a un proyecto bien conocido. El mantenedor de un proyecto popular desactiva la autenticación multifactorial de su cuenta y transfiere el paquete de uno a otro usuario. Estos dos tipos de escenarios merecen investigación. Por eso creamos Package Turnover Check. Este chequeo fue implementado en una manera algorítmica. Funciona así. Consulta la base de datos cada 24 horas para encontrar nuevas versiones y inicia más consultas sobre los mantenedores asociados con las nuevas versiones para identificar comportamiento raro. Este método provee un mejor señal que algo como reglas Yara. Ahora revisamos cómo integrar estos chequeos en el software backend de PyPI que se llama Warehouse. Warehouse es un software relativamente nuevo. Se desarrolló y implementó como el software de PyPI en abril de 2018. Utiliza un framework web que se llama Pyramid. Cuenta con un Object Relational Mapping, SQL Alchemy, y Postgres como la base de datos. Está integrado con Celery, que es un distribuidor de tareas. Se usa para ejecutar tareas en una manera asíncrona. Esto es necesario para que los procesos que tarden mucho no afecten la experiencia a los usuarios de la interfaz HTTP. Warehouse utiliza plantillas de Jinja 2 como frontend. El entorno de desarrollo consiste en los componentes empaquetados como contenedores Docker. Estos contenedores son organizados por Docker Compose. Esta es la infraestructura que albergará nuestro SIEM. Este es un diagrama que envié con mi propuesta inicial. Demuestra cómo funcionará el mecanismo de ejecución de un chequeo de enganche de evento. Cuando el nuevo proyecto está creado, un receptor de eventos en la sesión de SQL Alchemy inicia una consulta a la base de datos para recuperar los chequeos para ejecutar. Cuando los encuentra, pone las tareas en Celery. Al terminar, las tareas escriben los resultados en la base de datos. Los resultados están disponibles en una interfaz administrativa. Los chequeos no inician acciones debido a las decisiones. Solo generan verdictos para que un administrador los revise. El administrador toma la decisión definitiva de quitar o dejar un paquete en PyPI. Ahora les voy a guiar por la interfaz administrativa. Como parte de este trabajo, agreguemos dos secciones nuevas a la interfaz administrativa de Warehouse: Checks y Verdicts. La interfaz administrativa de Checks facilita un administrador
apruebe, desactive o elimine completamente un chequeo. También presenta metadatos sobre el chequeo y ofrece la posibilidad de comenzar una prueba de funcionamiento. El interfaz de verdictos muestra todos los resultados generados por los chequeos. Como son muchos, el interfaz incluye funcionalidad de filtro para enseñar solo los verdictos más urgentes. Después de revisar el veredicto, el administrador puede marcarlo como benigno. Cuando hace esto, el veredicto ya no aparece en la vista por defecto. Como todo esto es código abierto, queremos la colaboración colectiva de ustedes. Es fácil contribuir chequeos nuevos a PyPI. Abran un GitHub issue en el repositorio de Warehouse y describen el chequeo que quieren realizar. Si la comunidad le interesa su idea, desarrollan el código y envían un pull request. En ello, los administradores lo pueden revisar y decidir si lo quieren implementar, activar o no utilizar. Desarrollar un chequeo nuevo es también fácil. Primero, descargue el código de Warehouse y sube los contenedores de Docker. Segundo, hereda la clase MalwareCheckBase y escribe el chequeo. Para activarlo, modifica un variable de entorno e implementa el chequeo con un script. Nada más falta activarlo en la interfaz administrativa y ejecutarlo. Se puede encontrar un resumen de esta charla, menos los detalles de mis vacaciones en Guatemala, en la documentación técnica de Warehouse. Yo trabajé en el desarrollo de este sistema entre diciembre 2019 y febrero 2020. Lo implementamos el 11 de febrero con este pull request, que consiste aproximadamente de 4,000 líneas de código. El español no es mi primer idioma, así que quiero agradecer a mis compañeros Marco Palacios y Cristian Navarrete. Ellos me ayudaron a traducir y corregir el contenido de esta presentación, especialmente el vocabulario técnico. También quiero agradecer al Ernesto, el director de la infraestructura de la Python Software Foundation. Él proporcionó retroalimentación crucial al diseño de este sistema y contribuyó código y revisiones en cada paso del proyecto. William Woodruff también ayudó con revisiones de código, la implementación de los chequeos e ideas para mejorar varios elementos del sistema. Ya concluimos. Si tiene alguna duda, comentario o pregunta, por favor, pónganse en contacto en español o inglés. Espero que les haya inspirado y que se atrevan a probar cosas nuevas y sobre todo, aplicar su pericia a software open source, aun si te intimida. Se necesita. Gracias y hasta el próximo PyCon.